Marte, en este caso, en el signo de Sagitario, y vamos a empezar a tener esta posición astrológica ya prácticamente a partir de mañana, y cambian las energías para este mes de noviembre. Entonces, casi siempre que Marte va transitando o que Marte cambia en algún signo del zodiaco, pues nos va ofreciendo un ambiente distinto, nos va ofreciendo un paralelo completamente nuevo a lo que veníamos de Marte en el signo de Escorpio. Creo que la mejor manera o una de las formas más claras de poder identificar a Marte en Sagitario también va a ser el arquetipo del guerrero, ¿no? Con Marte nosotros tenemos la capacidad de defendernos, con Marte nosotros empezamos a identificar cómo podemos crecer, cómo podemos avanzar, cómo podemos conectar mucho más acerca de los planes. Prácticamente con Marte nos levantamos todos los días de la cama a hacer algo en nuestras vidas. Ahora que cambia esta posición astrológica y que la vamos a tener un poco más en un signo de fuego, pues esto exacerba quizás las ganas de hacer, las ganas de correr, las ganas de investigar y las ganas también de imponernos. Yo creo que ahora en este mes de noviembre más que nunca vamos a sentir o a percibir estas grandes diferencias arquetípicas de Marte. Marte venía muy quieto, muy acomodado en el signo de Escorpio. Por lo general, cuando está en un signo de elemento agua, pues se encarga de unas cosas distintas. Marte se encarga más cuando está en el signo de agua, por ejemplo, de lo que fueron las emociones, de trabajar más hacia el pasado. Digamos que otras cosas son otros los asuntos que le interesan a Marte cuando está en Escorpio. Mañana martes 4 de noviembre, cambian las energías y este tránsito de Marte en Sagitario nos viene a enseñar, primero, situaciones en las que nosotros queremos defendernos. Con Marte a la final buscamos la manera de defenderme en la vida, buscamos la manera de hacer algo. Es muy positivo, es un tránsito muy favorable, sobre todo para los signos de fuego como Aries, como Leo, como el mismo Sagitario, empujarnos, porque Marte es como el que nos empuja a hacer las cosas mejor. Con Marte nosotros sentimos las ganas en la sangre de poder avanzar. El tema es que Sagitario es demasiado volado. Sagitario es el tercer signo de elemento fuego. Sagitario es como el que está esperando, es el visionario que está esperando la fuerza que trae Aries o la fuerza que le puede otorgar Marte. Cuando nosotros vemos en la astrología dónde se va formando Marte, cuáles son los detalles que ofrece Marte, pues Marte se forma en el signo de Aries, por eso es el regente de Aries y la casa uno típico de la fuerza que puedo imponer en el yo. A medida que Marte va avanzando por el zodiaco, pasa en Aries, pasa Tauro, pasa Géminis, pues este año nosotros recibimos el 2025 con Marte en el signo de Cáncer. No sé si ustedes recuerdan por allá, en enero, por allá en febrero, estábamos hablando de que Marte estaba más conectado con la energía de Cáncer. Así recibimos este año. Es decir, que si empezamos a hacer las cuentas, Marte ha estado en Cáncer, Marte ha estado en Leo, ha estado en Virgo, en este caso, ha estado en Libra, pasó a Escorpio y ahora le corresponde, ahorita en noviembre, estar en el signo de Sagitario. Es decir, que viene recogiendo muchos temas de hogar, viene recogiendo muchos temas de conectarse con los deseos, viene conectándose mucho con temas de trabajo y todo esto hace que las energías en Sagitario se vuelvan como un poco más a flor de piel, como que esté un poquito más abierta la energía, como que esté un poquito más inquieta. Digamos que una palabra de Marte en Sagitario es la inquietud. Logra esta energía ponerse más inquieta de lo habitual. No es malo, tampoco es bueno, solo que hay unos detalles que sí quisiera compartir con todos hoy, y los detalles que tiene Marte en Sagitario es la oposición que le está haciendo frente a Urano. Urano sí que está en los primeros grados de Géminis, está haciendo un efecto de retrogradación y en el mismo momento que Marte empieza a entrar a Sagitario, esto genera una oposición, lo que nosotros comúnmente llamamos en la astrología opuestos, solo que es una oposición conflictiva. Entonces, ¿cuál es la energía o cuál es la fuente que logra expandir Urano? Pues Urano es el pensamiento crítico. Urano desde Géminis, desde la posición que tiene, es un pensamiento muy directo y es un pensamiento muy también hacia la destrucción, quizás, y hacia defender utopías o a defender cosas
que a lo mejor no están tan estructuradas. Por eso Urano es el loco, Urano es la parte loca de nosotros, o es Urano. Una manera también de referenciar mucho a Urano es el rebelde. Yo no sé si ustedes han escuchado esta palabra de rebelde con causa o rebelde sin causa. ¿De cuál tipo de rebelde eres tú? ¿Tú eres de los rebeldes con causas o rebeldes sin causa? Ahora que Marte ingresa al signo de Sagitario, se genera estos opuestos y puede llegar a percibir o podemos llegar a, conectar con nosotros una energía de defensa. Claro, cuando Marte también entra en Sagitario, se exacerban las ganas de defender mi punto de vista, como que yo soy el que estoy, es cierto, como que yo soy el que tengo en este caso la voluntad, como que yo soy el que tengo que ser escuchado, como que yo soy el que tengo que decir las cosas. Esa es quizás la energía que vamos a tener más predispuesta ahora, sobre todo esta semanita que tenemos. Viéndolo desde una astrología mundana, desde una astrología un poco más abierta, puede llegar a haber ciertos miedos y ciertos temores a cosas repentinas, estallidos, situaciones, peligros. Marte de por sí es un planeta que cuando se enfrenta hacia Urano suceden cosas de un momento a otro, suceden cosas que no estaban planeadas. Y lo que no está planeado para nosotros los seres humanos lo tomamos como imprevistos o lo tomamos como problemas, posibles problemas. Hay que ver detenidamente dónde tenemos los primeros grados de Sagitario. ¿Dónde tienes tú los primeros grados de Sagitario? Porque ahí es donde va a estar trabajando Marte a partir de mañana, sobre todo esta semana, con mucha fuerza. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar grandes desafíos en esa zona sagitariana. Entonces, donde esté Sagitario es donde nosotros vamos a conectar con mayor fuerza y es donde nosotros también vamos a querer defendernos a toda costa. Marte es el arquetipo de cómo consigo las cosas en la vida. Por eso, dependiendo cómo una persona tenga a Marte en su carta, también podemos ver cómo es la forma de ejecutar, cómo es la forma de empoderarse. Esa palabra empoderamiento, por ejemplo, ¿cómo te empoderas tú? Pues cada uno de nosotros nos empoderamos de maneras distintas. Donde está Marte es donde yo me empodero, es la manera como me conecto, es la manera donde yo ejerzo mi fuerza, ejerzo mi Aries. Digamos que Marte es como un pedacito de Aries. Entonces, por donde va pasando Marte, por donde va pasando este planeta, cualquier signo al que va llegando, va dejando como un sello ariano, como un sello de yo estoy aquí, un sello de me reafirmo y yo hago muchas cosas acá. Ahora, en este punto matemático que ha llegado Marte, yo creo que la mejor manera en la que nosotros podemos vivirlo es a través del ejercicio, a través del deporte, a través de la acción, a través de poder ejecutar con el cuerpo algo que nos avive y algo que ayude, en este caso, a apaciguar quizás tantas aguas o a quizás tantos deseos, tantas ganas de quererlo hacer todo. Sagitario es un signo demasiado visionario, Sagitario es demasiado fogoso, Sagitario es demasiado volado a través de la visión típica sagitariana o lo que le puede llegar a ofrecer el planeta Júpiter en expansión, en crecimiento. Entonces también Marte puede llegar a defender la suya, ¿sí? Marte también puede ponernos en una situación de este tipo. Que si, ¿cuál es el tránsito o cuál es la parte más positiva que podemos tener en Marte en Sagitario? Que le damos forma y le damos ganas y le damos vista y le damos vida, le damos sangre, le damos pasión a los sueños más representativos que hemos venido teniendo últimamente. Sí vale la pena mirar qué planeta va a tocar Marte, cuáles son los planetas que está tocando en Sagitario, cuáles son las líneas de apoyo que va a empezar a tener. Desde esa línea nosotros podemos empezar a mirar hasta dónde valdría la pena estudiar o trabajar esa energía de Marte. Marte se conecta mucho con la salud vital. Por eso Marte es un planeta que nos conecta mucho con la sangre, con los órganos principales o también con la manera en la que el corazón va palpitando y los impulsos, lo que nosotros comúnmente llamamos esa vitalidad, eso es lo que puede llegar a otorgar este planeta. ¿A quiénes va a beneficiar más? ¿Cuáles son los tránsitos que más va a estar beneficiando Marte en este sentido? Con Marte en Sagitario, unos signos que se ven muy beneficiados son Leo, Aries, claramente Sagitario, pero también los signos de aire, signos, por ejemplo, de Géminis, signos de Libra, signos de Acuario. Habría que ver qué planetas tenemos acá, habría que ver cuáles son esos puntos más exacerbados que tenemos, donde tenemos estos signos de elemento aire, por ejemplo, donde nosotros gozamos de Géminis, donde tenemos a Libra.
Y en esos sitios es donde nosotros vamos a ver mayor influencia en las ganas de hacer, en las ganas de reafirmarnos también. Marte cuando llega a estas alturas de Sagitario, también da como esa sensación de me reafirmo. ¿Dónde me voy a reafirmar o dónde nosotros vamos a hacer algo distinto en la vida? ¿Qué pasa con Urano? ¿Qué pasa con la oposición que tiene con Urano? Pues los nervios, el estrés, la ansiedad, el afán, porque donde va pasando Marte, pues genera ese punto de afán, genera ese punto de hagámoslo ya, terminémoslo ya, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y da la sensación de mucho fuego, fuego, fuego. Creo que es una semana para estar más bien relaxing, es una semana también para saber actuar. De por sí, cuando Marte está en Sagitario, primero, en este caso, primero le gusta hacer y después le gusta, primero le gusta hacer y después le gusta pensar. Es quizás el defecto más grande que puede tener Marte en Sagitario. Entonces hay que mirar también cómo lo vamos a manejar, qué partes vamos a hacer, qué partes vamos a empezar a decodificar, por dónde sí, por dónde no. Don Javier, le voy a escribir a su correo. Usted sí me leerá, por favor. Quisiera contactarme con usted, por favor, si es tan amable. Soy Angélica de Suacha, Cundinamarca, Colombia, sino que cambié mi nick. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo. Saludos también hasta Suacha. Un abrazo. Soy Aries, dice por acá. Hola, querido Javier. Gracias desde Uruguay. Un abrazo. Chicos y chicas, pongan like, por favor, dice Neri. Muchas gracias, Neri. Ahí está Neri contando. Un abrazo también aquí a los que están en TikTok. Buenas tardes desde dónde hablas, desde Tenerife, mira. Feliz día, un abrazo. Feliz día, Javier. Javier, ¿desde qué signo me ha ido mejor desde Bogotá? Javier, ¿desde qué te sigo? Ah, desde que te sigo me ha ido mejor desde Bogotá. Qué bueno, mira, un abrazo, corazoncitos. Aprovecho para saludar también por aquí en Instagram a los que están conectados en YouTube, en Facebook. Gracias también a los nuevos suscriptores en YouTube. Los que quieran participar también se pueden suscribir al canal de YouTube. Últimamente somos más. También aquí en TikTok, pues Javier, ¿cómo te puedes conectar al pie de la letra? ¿Cómo te puedes conectar a tu YouTube? Ahí en descripción ustedes encuentran los links para que ustedes sigan el canal de YouTube y de esta manera este mismo live que estamos transmitiendo lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, ¿qué pasa? Con Marte necesitamos varios temas. Soy tu fan, dicen por acá, tan bella. Un abrazote de oso para ustedes. Qué bonito que expresen ese cariño de esa forma siempre, ¿no? Siempre conectados. Mira, hablemos de dos cosas. Las oposiciones en la astrología son momentos de grandes reflexiones. Cuando hay oposiciones en la astrología, cuando dos planetas están opuestos, es cuando más nosotros debemos ser precavidos. Es una semana de tomar medidas, es una semana de ser muy precavidos. Marte al cambiar o al salir de Escorpio, al pasar a Sagitario, pues también puede llegar a salir con cierta sed de hacer primero, ejecutar primero y después ponerse a pensar qué fue lo que estaba haciendo. Es cuando la acción va primero y después va el pensamiento, las tendencias a herir o las tendencias a salir heridos son altísimas. Es una semana, hoy lunes, que seamos como muy conscientes de esa energía que vamos a tener y empecemos a dejarle una pausa y empecemos a darle como un refresh y empecemos a ser como mucho más reflexivos acerca de nuestros actos. Esto de manera psicológica lo que nos pide Urano en oposición a Marte es hasta dónde va la capacidad del pensamiento, primero en nosotros y hasta dónde podemos hacer con el pensamiento una destilación, un proceso de análisis y posterior a ello poder decir algo o poder conectar con alguien. Entonces creo que es una semana muy reflexiva. Con Marte en Sagitario, pues las cosas se pueden tomar muy personales, demasiado personales, extremadísimamente personales, con Marte en Sagitario y Urano que está al frente. Entonces es una semana donde la vida nos va a poner a mirar qué tanto me importa el otro, ¿qué tanto? Porque fíjense esta analogía. De una parte, Urano es el sistema nervioso central.
Urano es regente de los pensamientos, Urano es regente de la rebeldía, Urano es regente de lo nuevo, con Urano me lanzo, Urano es el loco del zodiaco, Urano es mi manera de pensar, sea que le guste o no le guste al otro, y entonces soy demasiado sincera, demasiado sincero, y voy diciéndole sus cuantas verdades a todo el mundo, y hablo del uno, y hablo del otro, y hablo aquí, y hablo allá, porque es que imagínate, terrible, no, gravísimo, todo esto es Urano en Géminis, en oposición a Marte. Y es que yo, y es que imagínate, y es que no me vio, y es que no me leyó, y es que no me, y me parece el colmo, y todo nos parece el colmo con Urano y con Marte en oposición, y me enojo por todo, y ¿cómo te parece? No, es que terrible, es que es el colmo, no es que imagínate, no es que esa falta de respeto, no es que tal cosa. Todo eso es Urano y Marte en oposición, en tensión, hasta dónde tenemos la capacidad de observar las cosas y no tomarnos los temas personales. Urano es la capacidad de pensar, de analizar, y Marte es la capacidad de destruir también. Ahora recordemos que Marte ingresa a Sagitario y no lo hace solo. Marte lo va a hacer en conjunción con Mercurio. Entonces, si Marte es lo cortopunzante, si Marte es la capacidad de herir, Marte es la capacidad de señalar, porque Marte es el dedo que señala. Y Mercurio es la palabra en Sagitario, en un signo del dogma, en un signo del fanatismo, porque Sagitario es el signo del fanatismo, Sagitario es el signo donde yo compro esa idea, compro esa política, compro esa religión, compro todo eso y lo asumo como propio y lo defiendo, si lo tengo que defender delante del que sea. Es una semana para respirar, es una semana para estar más conscientes de nuestros actos, es una semana que nos invita más a la reflexión, aprender a canalizar las energías, es una semana reflexiva, es una semana donde la mejor forma de poder vivir una oposición Urano-Marte es a través de ser consciente que el otro tiene derecho a pensar distinto a mí. El otro tiene derecho a pensar de mí lo que mejor le plazca. Eso es Marte en oposición a Urano. La otra persona tiene derecho a sacar sus propias conclusiones acerca de mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no podría ser el ser más despreciable para otro? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no podría ser la persona más egoísta para otro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la parte que nos lleva Marte en Urano a decir, ¿por qué no? ¿Qué de especial tengo yo que tendría que caerle bien a todo el mundo? Que tendría que gustarle a todo el mundo lo que yo digo, que tendría todo el mundo que estar de acuerdo con la mía. ¿Por qué? Ese es el cuestionamiento que nosotros podemos hacer en Sagitario, esa búsqueda con Urano de que los demás no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, de que si nosotros estamos en un proceso psicológico, si nosotros estamos en un proceso evolutivo, si nosotros estamos en un proceso espiritual, somos nosotros. El otro no tiene por qué estar en eso. Si a ti te gusta la astrología, no a todo el mundo le tiene que gustar. Si a las demás personas les gusta otra cosa, está bien, está perfecto. ¿Hasta dónde nosotros podemos accionar, porque eso es Marte, accionar en Sagitario mi filosofía de vida y respetando que hay otras políticas de otras personas o otras formas de pensar? Marte en Sagitario se vuelve un desafío porque Marte en Sagitario da la sensación de el yo, la acción y el empoderamiento de lo fanático. Es que estamos leyendo esto con oposición a Urano, porque no podemos hablar solamente de que Marte entra a Sagitario. Hay que ver qué entra a Sagitario y cómo lo va a hacer. Se va a encontrar al frente con Urano. ¿Sí? Y esta energía entre Urano y entre Marte es una energía explosiva, es una energía volcánica, es una energía irritabilidad, es una energía donde siento que debo estar haciendo todo el tiempo algo con los demás, porque Urano es un planeta muy colectivo, en cambio Marte es un planeta muy personal. Y Sagitario nos da un tinte de las utopías, nos da un tinte del dogmatismo, nos da un tinte de que tiene que ser así. Dice María, muy buenos días, Sagitario en ascendente, Sol Libra, Casa 11, muy buenos días para ti, dice Mariela. Por aquí en TikTok, mucho silencio entonces. Más que silencio es observar. La parte analítica sí debe estar con nosotros,
pero más que no decir las cosas es primero analizarlas, primero pensarlas. Si nosotros sentimos la furia, si nosotros sentimos esa ira, está maravilloso, eso está bien, eso quiere decir que estamos vivos. Pero no porque yo esté sintiendo la furia o sintiendo la ira, entonces salgo a decirle al otro sus cuantas verdades porque es que a mí me parece que es así. ¿Qué viene después? Arrepentimientos. ¿Qué viene después? Perdóname, que discúlpame, me aceleré, me exacerbé un poco, no era por ahí, discúlpame, no lo pensé. Y empezamos con perdones y empezamos a manosear la palabra perdón, a manosear la palabra perdóname, ¿no? Perdóname por esto, perdóname por aquí. Y voy por la vida pidiendo perdones, pero nunca me hago cargo de mis emociones. Eso es lo que está pidiendo Marte en Sagitario ahora con la fuerte tensión que tenga con Urano. Cada uno lo vamos a vivir distinto, ¿no? Porque cada uno tenemos una carta diferente, cada uno tenemos planetas distintos en Sagitario. Entonces esto va a haber de todo un poquito, va a haber para cada uno un poco. A ver aquí en TikTok, la inteligencia emocional ante todo, maestro. Esa palabra me gusta. Es una semana, mira que eso que estás diciendo es una semana para aplicar mucha inteligencia emocional, para aplicar mucha PNL, porque Sagitario también pide conocimiento. Hay que pensar antes de actuar. Muy bien, ese es el eslogan de esta semana con Marte en Sagitario en oposición a Urano. Gustavo dice, Mañego, solo un ascendente Escorpio. Exactamente, todo eso que ustedes están colocando ahí en TikTok, esa parte es. Esto que están diciendo por acá en YouTube, buenos días, dice por acá, maestro, saludos desde Palma, de la Gran Canaria, un abrazo. Javier, buen día desde Argentina, Aries de Sol, ascendente Casanueve, Sagitario. Mira, por ahí va. Hola maestro, buenos días, un abrazote para ustedes, feliz inicio de semana. Cambiamos las energías, ya empezamos a entrar en la recta final de este año. Un abrazote también para ustedes, dice por acá. Hola Javier, es primero observar, porque si no, sobre todo soy Libra, ascendente Géminis, exacto, observar. Hola Javier, tengo ascendente en Sagitario. ¿Saben qué es lo bueno de Marte en Sagitario? Que da mucho tinte visionario, da mucho tinte de ganas de hacer, mucho entusiasmo y empodera la fe para hacer cosas. Eso es muy bueno, o sea, es muy positivo. No quiere decir que todas las oposiciones sean negativas, también es como nosotros lo tomemos, ¿no? Como se haga la digestión. Eso sí va a cambiar mucho. Saludos desde Tampa, Florida. Un abrazo, Tulix, está por acá. Hola Javier, tengo Marte en Sagitario. Bueno, si para los que tengan a Marte en Sagitario, quiere decir que van a tener su retorno de Marte. Esto es bien interesante porque la persona que tiene a Marte en Sagitario le cuesta mucho trabajo quedarse quieta. Con Marte en Sagitario nos ponemos muy activos, con Marte en Sagitario nos dan ganas de hacer cosas, con Marte en Sagitario nos dan ganas de arriesgar también, porque Sagitario ofrece aventuras, Sagitario ofrece viajes, ofrece una visión distinta acerca de la vida. Entonces Marte como que llega con todo ese poder, Marte llega con toda esa alegría, con todo ese entusiasmo, y es casi que inevitable que no podamos percibirlo o comprenderlo, ¿no? Saludos desde México, soy Sagitario. ¿Qué pasa con los Sagitario? Bueno, ¿qué pasa con los Sagitarios? Si son ascendente en Sagitario, Sol Sagitario, Luna Sagitario, esta entrada de Marte, por lo general, la función positiva que tiene Marte en Sagitario es señalar, hacer un señalamiento, mostrarnos algo, es como una flecha, es la capacidad de mostrar una dirección hacia algo en nuestra vida. Entonces, cuando Marte entra en Sagitario, nos ayuda a estirarnos, ¿sí? Nos ayuda a estirarnos, nos ayuda a alcanzar algo, nos ayuda a poder concretar esto que a veces no nos atrevemos a arriesgar. Por ejemplo, Marte en Sagitario es muy arriesgado, porque Sagitario ofrece un tinte de que se puede. Sagitario es el signo de la fe. Sagitario es el signo de que se pueden alcanzar las cosas. Sagitario es un signo que nos llena de optimismo. Entonces, a Sagitario le corresponden todos estos arquetipos de que los sueños se pueden alcanzar. Por eso Sagitario es es un signo regido por Júpiter. Ahora tener a Marte allí, pues nos carga a todos los del zodiaco con esta energía. El tema es que la oposición que va a estar haciendo con Urano en Géminis y las oposiciones son conflictivas, sobre todo entre Urano
entre Urano y entre Marte, ¿no? Porque Urano propone rebeldía, Urano propone ir en contra. Por eso Urano es un planeta que va al revés. Urano propone, bueno, así se ha hecho todo el tiempo, pero a mí me parece que no. A mí me parece que eso debería ser diferente. Eso dice Urano en Géminis, sobre todo a través de las ideas, a través del conocimiento, porque tengamos en cuenta que Urano ahorita está trabajando a través del pensamiento, a través de Géminis, a través de Mercurio. Y Marte que se le pone, que es el caliente, que es la pelea, que es la fuerza, Marte en Sagitario quizás es el que primero pega y después de pegar pregunta, oye, ¿y por qué te pegué? ¿Por qué fue que te pegué? ¿Por qué fue que te insulté? Es decir, va primero la acción, ¿sí? Sagitario es un signo de fuego, volátil, tercero, y Marte viene cargadísimo porque está en el último signo de fuego. Entonces, como que primero acciono, primero me anticipo, primero juzgo, primero saco conclusiones, primero destruyo, primero corto, primero pego. Con Urano siento esa rebeldía, me convenzo en Sagitario de que así fue y así es, y después, uy, con Urano en Géminis empiezo a reflexionar, uy, no era tan así, creo que exageré. Recuerden que Sagitario es el signo de la exageración. Sagitario es el signo que le corresponde la exageración, porque su planeta es Júpiter, lo vasto, lo demasiado, lo exagerado, lo monumental. Por eso Sagitario es demasiado visionario en una polaridad positiva, pero también es el signo de las exageraciones. Entonces, esta hay que ser cuidadosos, ¿sí? Tampoco es para meternos debajo de la cama. O sea, tampoco es así, ay, entonces, maestro, no podemos hacer nada esta semana. No, tampoco es verlo así. O sea, hay que buscar ese punto medio. Por eso hay que aprender tanto de Urano, tanto de Marte y estar como, ok, vamos viendo, analizando. Para eso son estos periódicos astrológicos, para eso son estos live, para nosotros enterarnos de cuáles son las energías que están más predispuestas. No es que yo me lo quiera inventar o que yo diga, ay, Urano y Marte están en oposición porque a mí se me antoja. No, estamos es como traduciendo qué es lo que va a estar, cuál es el clima, ¿sí? Astral o el clima astrológico que vamos a tener esta semana. Entonces es positivo, por eso hay que saber, hay que hablar de todo, porque hay tránsitos que a veces no son así todo como tan amor y paz. Hay tránsitos que nos muestran y nos desafían y nos llevan a retos, ¿no? Aquí Júpiter en Sagitario natal, dice, aquí Júpiter en Sagitario natal. Maestro, en el amor, ¿cómo ves a Sagitario? En el amor, dicen por aquí, les gusta, ¿ah? Preguntar por eso. Javier, me gusta tu forma de explicar la astrología. Qué bello, yo estudio también astrología y me encanta. Un abrazote. Aquí en Instagram. Hola Javier, soy Belén, tengo Marte en Sagitario. Wow. ¿Cómo haces para quedarte quieta? Una persona con Marte en Sagitario nunca se quedan quietos, están activos, siempre activos, activos. Primero dicta sentencia y después investiga el crimen. Esa está buenísima. Ana, esa que dice Ana está buenísima. Mira, Ana dice, primero dicta sentencia y después investiga el crimen. Eso es. Hola Javier, ayer fue mi cumple. Un abrazote, feliz cumpleaños. Oye, me hiciste el día con ese, Ana. Está bueno, lo voy a guardar para mí. Primero dicta sentencia y después investiga el crimen. Aquí en Instagram, hola Javier, soy Belén, yo con ascendente en Géminis. Hola Javier, tengo sol en Libra, Libra Cáncer. Ay, gracias. Confirmo, Marte está en mis venas. ¡Ay, Marisol! Bueno, Marisol tiene una ventaja y es que le encanta el deporte. Aprovechemos Marte en Sagitario para mover el esqueleto. Ahí me tiene que esa sí es una muy buena posición. ¿Cuál sería el plan noviembre ahora con estas energías tan a flor de piel, con Sol en Escorpio, con Marte entrando en Sagitario, Mercurio que va a empezar a retrogradar? ¿Qué sería lo mejor? Métase en una academia, deporte, y si no hay academia, gimnasio, salgan a darle vueltas a la manzana, mover el esqueleto, porque si estamos sedentarios con esta oposición, nos mordemos los codos nosotros mismos.
Entonces es una excelente época para iniciar algo físico, algo tangible. A ver, dice por acá, dice por aquí, Javier, esta oposición de Marte-Urano en mi casa 12, 6 Urano. Sí, es general, recordemos que esta es general. Genial, Ana, dicen por acá. Ana, te están echando porras, vea, les gustó también a otros. Buen día, maestro, ante todo, feliz día con ascendente, muy bien. ¿Será que, dice por acá, estira la piedra y esconde la mano? No es tanto eso, fíjate que, bueno, puede ser en cierta medida, en una polaridad muy negativa, ¿no? Saludos desde Ciudad de México, soy Capricornio, buenos días, un abrazote. Estás muy churro, dicen por acá. Tengo Saturno y Júpiter en Sagitario en mi carta natal. ¿Qué más podemos aprovechar? Aprovechar, miren que es un tránsito que aparte de beneficiar la materia, aparte de beneficiar los temas energéticos o los temas físicos, también es un tránsito muy oportuno, bastante oportuno, para iniciar un conocimiento nuevo, para empezar a estudiar. Sagitario es el estudioso, a Sagitario le gusta adquirir conocimiento. Sagitario es un signo que nos ofrece esa viabilidad. Entonces, con Marte es muy positivo que nosotros aprovechemos también las nuevas cosas, las nuevas tendencias y busquemos una manera de alimentar la parte sagitariana, el conocimiento y demás. Eso ayuda muchísimo. Hola Javier, ¿qué pasa si también hace cuadratura con Saturno Virgo? Pues imagínate, con mayor razón hay que andar con pie de plomo. Ese sería, ese es el punto focal. Si aplica lo mismo para quienes tienen la luna en Sagitario, sí. Sol es Sagitario, ascendentes en Sagitario, lunas en Sagitario. Esto cabe resaltar que Marte no entraba a Sagitario hace 2 años. La última vez que Marte ingresó a Sagitario fue hace 2 años, más mal contados, más o menos 2 años. Es decir, que a Marte le corresponde pasar por cada signo del zodiaco aprox cada 2 años. Si cada 2 años tenemos la visita de Marte, es como si se renovara, como si nos activaran a nosotros esa fuerza, esa energía vital, esas ganas de ir hacia adelante. Por eso hay que aprovechar cada 2 años que tenemos a Marte en nuestro signo. Para quienes los tuvieron a Marte en Escorpio, pues eso ya pasó el mes, ahorita con octubre, y ahora en Sagitario es como la ofrenda o es lo que más va a marcar la pauta, ¿no? Lo que más va a tener en tendencia. Yo tengo a Marte en Capricornio. Esto va a ser tema de diciembre. Si tienes a Marte en Capricornio, va a ser tema de diciembre. Este diciembre vamos a vivir Marte en el signo de Capricornio, que de hecho empezamos el 2026, el 1 de enero de 2026 vamos a empezar con Marte en Capricornio. Por eso el 2026 es un año de metas. Es un año de metas. ¿Qué pide cuando un año empieza? Cuando un año empieza con Marte en Capricornio, es un año de muchas metas, es un año de ponernos y fijarnos metas y muchas tendencias astrológicamente alcanzarlas, a poderlas vivir, a poderlas conectar, a que sean realizables, a que se puedan alcanzar. El 2026 va a ser un año muy fulminante para muchos. Pero bueno, hablemos de este noviembre que está cortico, lo primero que está. ¿Qué pasa con Marte en Sagitario también? ¿Qué otro beneficio ofrece con Urano? O esta oposición que va teniendo con Urano y los aspectos que forma con Plutón, con Neptuno, otras neptunianos. Hay otro foco que nos va mostrando Marte, en este caso, y es la capacidad de conectar y ser más analíticos con la parte espiritual. Marte, uno diría, ¿qué de espiritual tiene Marte? Uno diría que Marte es como muy externo y sí, pues todo lo que conocemos de manera física que puede llegar a representar. Pero Marte también es el planeta encargado de dar fuerza y estructura interior. Esa fuerza que no necesariamente tiene que ser física, sino fuerza de espíritu, fuerza de ahínco, fuerza de fuego, fuerza de percibir, fuerza de perseverar, fuerza de conectarnos con nuestra fuerza interior. Entonces Marte también ahora que está, en este caso en Urano, puede ayudarnos a fijar y a ayudarnos a romper con algunas creencias o algunos patrones o comportamientos
que nos ha costado realizar durante el año. Es decir, que faltan dos signos, falta Sagitario y falta Capricornio para que se acabe el año. No va a ser nada más Marte. Analizando todo lo que ha hecho Marte en este 2025, sí lo podemos ver desde que empezamos el 1 de enero del 2025, que fue por allá en Cáncer, Marte en Cáncer, así recibimos, y todo lo que ha venido haciendo hasta acá. Entonces, ha sido un año más de cortes, de relaciones, ha sido un año más de cortes, por ejemplo, en temas o patrones o comportamientos pasados, y ahora lo que ofrece es una mira o un objetivo distinto. A ver, Sagitario ascendente, gracias Javier por compartir. ¿Vas a ser vivo sobre la entrada del 2026? Sí, tengo uno pendiente para hacerlo, Francisca. Lo voy a hacer. Estoy terminando de acomodar unos puntos de numerología para poderlo hacer. Marte en mi sol en Sagitario, Marte en Géminis también. Claro, es muy bueno, muy positivo ese tránsito. Yo tengo por aquí, a ver si puedo compartir con ustedes. Puedo llegar a compartir la carta. Los que están en TikTok, si quieren ver la carta, los invito a que vayan a YouTube, porque aquí en TikTok no me deja compartir la carta. Entonces, en este momento estoy compartiendo la carta de la entrada de Marte en Sagitario. Los que estén viéndome aquí por TikTok, los invito a que vayan a YouTube en este momento, que este mismo live que se está haciendo aquí en TikTok lo estoy pasando en YouTube. Pueden irse y la pueden ver para que miremos un poco la carta y lo que quiero contarles acerca de esta posición, ¿no? Aquí parece que en Instagram ya la están viendo. En YouTube creo que sí. Si alguien me puede confirmar. Es que esto de las redes a veces amanecen así como extrañas. Si la están viendo en YouTube, me dejan saber para poder iniciar y los que están en TikTok la pueden ver allí. Entonces aquí tenemos la entrada, en este caso, de Marte en Sagitario. Aquí se ve en Instagram. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan. Un abrazo. Juan Carlos ya dice que se ve en Instagram. Muy bien. En YouTube, perfecto. Gracias, Marita. Sí, muchas gracias. Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. A los de TikTok, si la quieren ver, la carta que estoy compartiendo, váyanse a YouTube, porque hoy tocó hacer TikTok por un lado aparte. Bueno, tenemos la entrada. Primero, fíjense que Marte va a alcanzar, porque apenas está a 5 grados, Marte va a tener la capacidad de alcanzar a Mercurio. Mercurio ya se encuentra en Sagitario. Esto aquí es donde está la oposición astrológica que les mencionaba hace un rato entre Marte y Urano. Fíjense cómo está la cosa mañana. En tensión. Cartas que desean muy uranianas. Urano. Miren a Urano por acá. ¿Quién es Urano? El loco. El loco del zodiaco, el que le gusta primero pelear y después preguntar por qué. Y aquí está Marte. Ay, maestro, ¿por qué habla así tan feo de Urano? Porque Urano es la rebeldía. Urano es lo que nos rebelamos. A Urano le gusta más el conflicto porque esa es la esencia uraniana. Esa es la esencia, no es ni malo ni bueno, simplemente que nos han enseñado que eso es malo, pero muchas veces la rebeldía, pues hay que rebelarse, tiene que pasar algo, tiene que explotar algo para que las cosas cambien o para que las cosas sean distintas. Entonces no siempre es que sea malo, pero pues en este caso Urano es el loco. De hecho, en el tarot psicológico, la manera de estudiar a Urano es con el arcano número 0, que es el loco. Urano en el tarot es el loco. O sea, de esa parte la sacamos desde ahí. Si nos vamos a las viejas escrituras, ¿de cuál es el arcano mayor que representa a Urano? El loco. Sí, y claro, y tiene todo el sentido. Hay que estar loco para uno haber vuelto a este planeta y estar acá. Este planeta no es fácil. Este planeta Tierra no es fácil. O sea, mantenerse en vida aquí no es fácil. ¿Mm? Marte, fíjense Marte, las posiciones que va a hacer en relación a sextil con Plutón. ¿A qué nos invita este sextil? Si Marte entra a Sagitario y tiene un sextil con Plutón, nos invita a que debemos procesar. Marte es la capacidad de procesar cuando está en sextil con Plutón. ¿Qué significa esto de procesar?
que no podemos vivir los cambios de un momento a otro, sino se requiere un proceso, se requiere procesar. Por eso Marte y Plutón, cuando están en esta capacidad, el consejo psicológico que nos están dando o la invitación es a ser grandes procesadores del cambio. El cambio no puede ocurrir de un día para otro. El cambio debe ocurrir a través de un proceso y que nosotros comprendamos ese proceso y vayamos siendo dueños de ese proceso. ¿Sí? Entonces como que se van juntando las dos, se van relacionando proceso y cambio. Urano, esta oposición que decíamos, Urano que es la mente rápida, esa es la ventaja que da Urano en Géminis, una mente rápida, y fíjense cómo Plutón pide proceso. Conclusión, mente rápida, acción veloz, pero procesada. Sí, nos invita también al proceso de poder hacer las cosas distintas, de poderlas llevar de una manera diferente. Signos que van a estar en tensión, signos que van a estar muy tensionados. Piscis, por ejemplo. Si eres ascendente en Piscis o tienes la luna en Piscis, Piscis es un signo que va a estar en tensión. Piscis, tensión, no relacionemos tensión con algo malo, sino tensión en que hay algo que va a estar acomodando. ¿Sí? Y muchas veces cuando estamos acomodando algo que no sabemos cómo se acomoda, pues genera tensión. Esa es toda la tensión. En algún área de la vida, de relación, de trabajo, de hogar, Virgo también, por ejemplo, claramente ascendentes, soles o lunas en Géminis, sí, Géminis también, y Sagitario es como el protagonista, Sagitario es el que va a estar accionando y Sagitario es de donde va a empezar a salir toda esta fuerza. Entonces, si empezamos a analizar todo el radis de lo que nos está mostrando la carta, tensión en Piscis, tensión en Virgo, ¿qué vale la pena analizar a profundidad? Si queremos llevarlo un poco más a fondo, ¿qué tienes tú en los primeros grados de Sagitario? ¿Sí? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué planeta hay en Sagitario, primeros grados? ¿Qué tienen al frente en Géminis, por ejemplo? O si son ascendentes en Géminis, lunas en Géminis o soles en Géminis. Recuerden que esta es la fuerte tensión. Y además partil, ¿no? Observen cómo Marte está a 0 grados de Sagitario y Urano está a 0 grados de Géminis. Es una tensión, es como si se partiera el hacha, lo que estábamos diciendo, la capacidad de estar un poquito primero con la acción y después con el pensamiento es también percibirlo. Entonces ya saben, si mañana, pasado mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, si esta semana tienen una experiencia donde ustedes no, es que definitivamente me va a escuchar, acuérdense que esto nos invita a la reflexión. Aunque tú sientas, percibas y creas que tienes la razón completa, pues analízalo, deja la ventana de oportunidad, ¿no? Sobre todo en temas de pareja, ¿no? Sobre todo en temas de enfrentamientos, en temas con superiores y demás, sobre todo en esas áreas. Se genera tensión para Virgo y se genera una tensión también, en este caso para Piscis, y esto, la única manera de poder vivir ese cuadrado que estoy haciendo ahí en la carta, la única forma en la que podemos llevarlo de una manera positiva es a través de la respiración, a través del proceso mental, a través de... Esto en la antigua astrología, cuando Marte se opone a Urano, es una carga, lo que pasa es que no me gusta tocar ese tema, pero es una carga destructiva. Entonces es cuando más eventos destructivos a escala masiva o cuando más interrupciones o cuando más procesos de accidentalidad pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Ustedes me entienden. Ahí ya para por TikTok y por el algoritmo aquí de YouTube, para que no nos cancelen el video ni nada, es la tendencia que haya esto, ¿no? Hay que mirar mucho los riesgos, o sea, hasta dónde estoy asumiendo un riesgo, pero tratándose de Urano y Marte, pues muchas veces lo inesperado, por donde, y como su palabra lo dice, por donde menos imaginamos. Esa también es otra actividad típica de... bueno, dice por acá, mi Urano está junto a Marte en la casa 6 en Capri. Bueno, la ventaja es que Marte en Capricornio siempre da mucha visión de metas, ¿no? Casi siempre alcanzarlas, además de lo anterior, sí. Soy Piscis, pendientes ahí. Los impulsos a flor de piel, dice
Alita, me gusta eso que dice Alita, así es, impulsos a flor de piel. Ir haciendo la transformación, exacto, ir procesando, no podemos pretender cambiarlo todo de un momento a otro. ¿Saben también qué da esto? Marte, Urano, me gusta esta idea de las etiquetas. Mm, Esta energía de Urano en Géminis y esta energía de Plutón en Acuario genera mucho la libertad y el paso a la libertad y va vendiendo la libertad como lo más exquisito y como lo más abierto y como lo más, ¿cómo llamarle a esto? Como la ilusión y como la salida a todo, la libertad y soy libre y expresemos nuestra libertad y es que el derecho a la libertad y reme que reme con ese letrero de la libertad y quita la etiqueta y no le pongas etiqueta. Todo eso es típico de Plutón en Acuario, Urano en Géminis. Quítale etiquetas, quítale esto. Pero qué peligro al mismo tiempo. Marte es el planeta que nos dice y nos muestra y nos señala el efecto de las cosas, ¿sí? El resultado de nuestras acciones. También hay que ser muy medidos de lo que está haciendo Saturno y Neptuno en este punto, en este anclaje de la carta. ¿En qué sentido? En que las etiquetas están ahí por algo. Las etiquetas están ahí de alguna forma. La etiqueta identifica algo, ¿sí? Cuando tú te vas a tomar un medicamento, tú miras y dices, ¿qué dice la etiqueta? ¿Qué dice por fuera? ¿Eso para qué es? Es decir, la etiqueta a veces se ha tildado, sobre todo ahora, últimamente, con esto de Plutón en Acuario y todos seamos libres y todos la libertad absoluta y el aire y la mariposa y la danza y todo esto que es muy bonito y que hace parte, no estoy diciendo que sea malo, pero qué peligro si esto no se maneja con etiquetas. Y quizás la palabra etiquetas se ha vuelto muy de moda de que quita la etiqueta, de para qué te etiquetas, por qué te etiquetas, no etiquetes a la gente y que no te pongas la etiqueta de. Pero también pensemos de otra parte, Plutón en Acuario, la explosión. ¿Qué pasaría en un laboratorio si los productos no tienen etiquetas? ¿Cómo sería una farmacia? Imaginémonos una farmacia donde no estén bien puestas las etiquetas. O sea, te tomas lo que sea, porque pues a la final da igual. La libertad. Por eso la línea de la libertad al libertinaje es un paso, es muy pequeñito. Esto también es mucho el tránsito que nos lleva Marte y Urano, hasta donde la locura por buscar una libertad y por desaparecerme o por abrirme. Sí, soltamos las etiquetas. Imagínate qué pasa cuando quitamos las etiquetas. Entonces empezamos a desviar la libertad para otra cosa. Eso es muy típico también sobre todo ahora siento que está más de moda. Siempre ha estado, pero ahora como más puesto que nunca. Y justamente el mejor ejemplo que a mí se me viene a la cabeza es ese. ¿Ustedes se imaginan un laboratorio sin etiquetas? ¿Te imaginas ir por la vida llamando a cada cosa pues como es de manera distinta? Porque no hay que etiquetar ni que es hombre, ni que es mujer, ni que eres esto, ni que eres lo otro, ni entonces no te etiquetes, sino vive suelto, libre, como polvo, como aire. No, esto también es quizás la fuerza que nos empieza a dar Marte en Sagitario a decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a llevar la capacidad de expansión? Sagitario, Júpiter, buscando una libertad y hasta dónde está la frontera, dónde está el límite. No sé si me hago entender con esto. Muy buenos días, es saber llevar la libertad con mesura y responsabilidad en cualquier situación. Me gusta eso que dice Miriam. Buen día, Javier, un abrazo. A ver, ¿qué opinan por acá en Instagram? En YouTube, ¿qué opinan en YouTube? Mi pareja Virgo ascendente, tipo un apagón, puede ser, dice por aquí. Andrea borró el mensaje. Hola, es mi cumpleaños. Un abrazo, Andrea. ¿Qué más dicen por aquí? Aprendí a canalizar por medio de la creatividad. Estoy full con mi emprendimiento. Qué bueno que lo estés haciendo. Maestro, ¿este efecto de Marte en Sagitario deja secuelas en el sentido emocional? Depende cómo se viva, puede llegar a percibirse, sí.
Sería una locura, dice Tutis. Opino lo mismo. La locura que puede llegar a pedir Urano, el loco, la locura que pide Urano en Géminis tratando de defender una etiqueta, ¿no? Eso es, creo que todo con balance, exacto, muy bien. Ascendente Virgo, Sol. Soy Aries, Urano, conjunción exacta con Júpiter. Dice por aquí Carolina, buen día Javier, me acabo de unir a la membresía, soy Capricornio. Un abrazo, bienvenida a la membresía. Ouch. Ok, Arcanos, YouTube, muy bien. Bienvenida, bienvenida a la membresía. Hoy tenemos clase de meditación. Para los que tienen la membresía Meditación Merkaba, hoy nos vemos esta noche. Javier, dice por acá, a ver, ascendente Virgo, hola, un abrazote. Muy buenos días, maestro Javier Aragón, mil bendiciones. Mirta, un abrazo, Mirta. Gracias también por tu saludo. Tengo a Marte en casa 10 en el grado 1. Bueno, pues esto es un poco lo que hace Marte, ¿no? Aterrizar, darle fuerza y darnos como esa movilidad y esa capacidad de poder aterrizar, que si bien es cierto, requerimos de la libertad y requerimos de cosas nuevas, las cosas nuevas requieren también de un proceso, que se vaya haciendo con un proceso. Voy a esperar unos días para que se haga la conjunción con Marte y a partir de eso podamos tener, en este caso, un live signo a signo también de cómo va a estar influenciando esto para cada uno de nosotros. Y la generación que tiene Urano en Sagitario, la generación que tiene Urano en Sagitario, wow, Urano en Sagitario. Pues es una generación que viene a romper esos esquemas. Yo creo que las personas que tienen Urano en Sagitario vienen a romper justamente eso. Ahora con Marte allí es la capacidad de accionar, que se requiere. Obviamente esos cambios y las transformaciones se requieren. Dice por aquí, ascendente, hola, buen día, cómo me gusta escucharte, puerta de entrada, un abrazo, puerta de entrada. Pues muy bien, voy a compartirles más adelante, signo a signo, cómo vamos a vivir estas energías y cómo va a estar Marte en conjunción con Mercurio, signo a signo. Recuerden que la clave es analizar, introspección, ¿sí? No es tanto quedarse callado ni es no hacer, sino la capacidad de procesar la información. Eh, Quizás a Marte sí lo podemos controlar. Marte sí es un planeta que es controlable. Nosotros sí podemos controlar parte de nuestros actos. ¿Sí? Yo puedo controlar mi mano, yo puedo controlar mi caminar. Dentro de la medida que me sea posible, son tareas muy marciales que sí podemos controlar. Entonces, el punto focal siempre va a ser ese. Un abrazote para todos. Gracias. Tengan en cuenta Marte oposición Urano esta semana. Tensión, movimiento, cómo nos vamos a mover, hasta dónde vamos a estirar, hasta dónde vamos a tener estos tránsitos y es lo que más nos va a estar conectando acá. Creo que con esto ya podemos dejar un mini avance de lo que vamos a tener signo a signo y nos vemos después más adelante para cada uno. Urano en Escorpio, Marte en Acuario, Sagitario está en Neptuno. Un abrazo. Claro, eso es mucha actividad de Sagitario también para que ustedes la puedan vivir. Gracias, gracias por su tiempo. Un abrazo a los que participaron en Instagram, en Facebook, en YouTube. Un abrazote. Nos vemos luego con los otros tránsitos que tenemos para el día de hoy. Abrazote, cuídense mucho. Gracias. Chao, chao.